Swipe Up. El usuario salvaje desliza la marca. Una mesa moderada por Íñigo Vallejo, PR and Content Manager en Mil Anuncios, Adevinta Spain. Participan Leire Pedrol, Senior Communications Manager en Danone, Estefanía Picón, Marketing Director en Miss Sushi, Marga Camps, Head of Brand Marketing en Colvin, Marc Pérez Miralles, Co-Founder and CEO en Play of Nations. Bueno, yo creo que hemos visto de todo. Vaya, cuánta luz, ¿eh? No me esperaba esto así. Hemos visto de todo. Hemos hablado de real time, creo que hemos hablado de decir que no, hemos hablado de medir, hemos hablado de muchísimas cosas, pero creo que hay veces que hay que irse a la base. Y comentábamos antes, ¿no? Esto de captar la atención del usuario. ¿Qué significa esto de captar la atención? Y sobre todo, ¿por qué nos centramos muchas veces en una generación, en otra? Hablamos de formatos también, hablamos de soportes. Yo quería haceros una primera pregunta que es rápidamente o brevemente en la medida que podamos, ¿cómo captamos, cómo mantenemos la atención más allá de esos segundos que hablábamos, ¿no? Antes? ¿Cómo conseguimos mantener la atención del usuario? ¿Cómo conseguimos conectar con él? ¿Disparo yo? Venga. Va. Pues la verdad es que es difícil, no es nada fácil, las redes sociales están llenas de contenido, están llenas de marcas, están llenos de usuarios como tal creando contenido. Al final tenemos que entender, voy a intentar ser breve, a veces no lo soy, tenemos que entender que las marcas y las personas competimos entre nosotros. Por lo tanto, compites con un usuario que ha colgado su foto del verano perfecto, pero compites con otras marcas que están no solo como tu competencia, sino como otra, ¿no? Por lo tanto, para mí suena topicazo y debatiremos sobre esto más adelante, pero la diferenciación. ¿Qué es lo que no está haciendo nadie? ¿Cuál es tu hueco donde sembrar tu semilla, ¿no? Dentro de lo que es un mundo que está realmente muy fértil y muy cultivado? Para mí, captar la atención es primero conocer a tu cliente, segundo, sorprenderle y tercero, decir esto es lo que necesitas o lo que me estás pidiendo y dárselo en el momento adecuado, de la forma adecuada y, en mi caso, con el precio adecuado. Vale. Justo, creo que has dado en dos puntos muy clave y es que, o sea, estabas hablando de redes sociales, pero creo que el contexto de comunicación es muy amplio. Entonces, yo me lo imaginaría como una mesa, ¿vale? Si nuestro objetivo es captar la atención, una mesa de 3 patas. Entonces, para mí, la principal es entender qué es tu marca y qué es lo que quieres comunicar. Segundo, entender a tu público, cómo consume los medios y qué espera consumir de esos medios. Y la tercera es entender el contexto, entender esos medios, ¿no? O sea, cómo podemos adaptar lo que queremos decir a cada uno de esos medios, no pues, yendo con el mismo mensaje o el mismo tipo de formato o el mismo tipo de vídeo. Sí, yo estoy de acuerdo y además creo que es importante salir de la premisa básica de la comunicación, del si no hablan de ti, no existes. Creo que esto va mucho más allá y sobre todo entender no al cliente, sino a los diferentes clientes que tenemos, a cuáles son los patrones de consumo en cada una de las plataformas a través de las cuales se quiere llegar a ellos, y una vez entendiendo cuál es el tipo de cliente y su forma de consumo, ser capaces de darle algo que en un mundo en el que estamos sometidos a millones de estímulos, o sea, quieran consumir, quieran recibir. Claro, hay que entender un poco que cuando hablamos de entender al consumidor hay gente que estará diciendo, vale, ¿no? O sea, tampoco os flipéis porque no es fácil entender de repente a todos mis usuarios o a todos mis consumidores y hablar su idioma. Pero antes hablábamos y comentábamos que hay que aprovechar esos momentos de consumo y no intentar ir a lo que nosotros creemos que quieren, ¿no? Sino a lo que sabemos que quieren. Entonces, ¿cómo identificamos realmente qué es lo que nos están demandando? ¿Cómo identificamos que yo quiero hacer esta acción, ¿no? ¿Cómo sé si realmente es lo que el usuario está demandando y quiere consumirlo en su momento de consumo, o si es algo que yo lo estoy haciendo porque mi director de marketing me ha dicho que estaría muy guay hacerlo? Pregúntales. O sea, es tan fácil como preguntarles, pero no solamente directamente, sino hay muchas formas de preguntar a tu cliente. Y lo primero es saber quién es tu cliente. Eso es indispensable, porque los que trabajamos en marketing sabemos que cuando nos dicen, no, queremos llegar a mucho público, no. Identifica a tu cliente y es donde tienes que atacar. Entonces, tienes que preguntarle de muchas vías, además de la forma que tú sepas que te van a contestar, porque si no es una pérdida de tiempo, de esfuerzo y de dinero, ¿vale? Entonces, yo creo que, sobre todo, si tú quieres saber, pregunta. ¿Vale?
Justo. Es que además nos dedicamos al marketing, ¿sabes? Entonces, es también dar en el punto donde es que ese consumidor igual no sabe qué es lo que quiere o es que igual no quiere consumir este contenido, ¿sabes? Entonces, la gracia de nuestro trabajo también está en crear cosas nuevas o no nuevas, o sea, porque es que al final creo que todo está inventado, pero es el acertar en la vía de cómo comunicar eso para que le sea relevante a ese usuario. Sí, estoy de acuerdo. O sea, a nosotros nos ha pasado de juntar a usuarios, todos nosotros, todo el equipo con una idea, ¿no? Y decir, oye, esto, o sea, es que entre estas dos campañas es que tenemos clara cuál va a salir y que te digan el 100% de los usuarios. No, la otra, y dices, bueno, vale, o sea, menos mal que he preguntado, ¿no? Entonces es verdad que creo que cuando escuchas, cuando validas, te ahorras también muchos sustos, muchas pérdidas de presupuesto también, pero sobre todo muchos sustos, ¿no? Yo también creo que la mente humana es maravillosa, pero se equivoca. Los números también se equivocan. Y aquí es fundamental ser capaz de unir la conjunción de lo creativo y la capacidad creativa que tenga uno, pero siempre apoyándose de datos. Aquí no vale el hacer porque hay que hacer, esa imposición de hay que estar aquí, con lo cual vamos a hacer una comunicación muy enfocada dónde tengo que estar, sino analizando datos, y cada vez hay muchas más aplicaciones que te permiten apoyarte en eso, y a raíz de esos datos es donde tiene que llegar el brief y donde uno tiene que tomar la decisión de dónde va a estar en base a esos datos. Conoce a tu cliente. Una vez conozcas a tu cliente, determina esa estrategia en torno a ello. Y también decir que no, ¿no? Que lo hablábamos antes y lo decía Lo han antes dicho, Agustín, que ya se ha ido, pero el poder de decir que no a muchas cosas que pueden ser llamativas, pero decir, ojo, que es que no es lo que mi usuario, ¿no? Que aunque la marca de al lado lo haga y quede genial, no es lo que mi usuario está demandando, ¿no? ¿Cómo aprovechamos ese momento de consumo, esa zona de consumo? Por ejemplo, Estefanía, en mi Sushi tenéis unos restaurantes que llaman a la gente a generar contenido, a generar píldoras de vídeo. Tal cual. ¿Cómo conseguís que para la gente sea llamativo? O sea, nosotros tenemos muchos puntos de contacto, pero nuestros restaurantes son vitales. ¿Por qué? Porque nosotros somos no convencionales. Y es verdad que esto es muy bonito, pero es un hándicap. ¿Por qué? Porque mi Sushi nació hace 15 años justo ahora y nuestro público ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Entonces tenemos que ir evolucionando con ellos. Nosotros en nuestros restaurantes, creo que no hay muchos restaurantes donde tú puedas cenar a nivel calidad-precio espectacular como el nuestro y además sentado en un columpio, por ejemplo. No, es verdad. Entonces, nosotros somos de los que dejamos a nuestro público que genere el contenido. Pero empezamos no ahora, empezamos hace 15 años. Y ahora lo que hacemos es mantenernos y ir a la cresta o al ritmo de las tendencias. Es lo más importante que tenemos que hacer. Y sobre todo nosotros tenemos dos modelos importantes. Uno es nuestro restaurante, que son totalmente identificables, estamos súper orgullosos de ellos, y otra parte es la parte de delivery, ¿vale? Entonces, son dos puntos de contacto muy importantes, que tenemos dos públicos distintos y que tenemos que saber cómo poder potenciar ese cross-promotion de uno a otro y del otro a uno para que tengamos ese 360, ¿no? Okay. Es como lo hacemos. ¿Vale? A nosotros al final nos pasa lo contrario. Al final es una marca. Totalmente. Porque al final tienes Colvin, ¿no? Colvin son flores. ¿Quién se imaginaba hace 10 años que comprarías algo tan fresco que muere fácilmente? Lo siento, las flores se van a morir, son preciosas los diseños, pero van a terminar muriendo, que lo vas a comprar online, que te lo van a llevar a tu casa y que podrás sorprender en cualquier momento, ¿no? Al final es algo que no te imaginas, que crea una revolución, que yo, por poner un caso, por ejemplo, a mi madre le mandé un ramo y el mensajero no se creía que ahí pudiera haber un ramo de flores, porque no te puedes imaginar que algo así tú lo puedes mandar, ¿no? Y creo que lo que decías hasta el momento, conocer al usuario, saber a qué generación te estás dirigiendo, que tu audiencia no puede ser todo el mundo, ¿no? Y el primer no, como decíamos antes, es dile no a tu jefe. O sea, lo primero que tienes que hacer es decirle no a tu jefe. Porque si le gusta a tu jefe, a tu audiencia es lo más probable que no le vaya a gustar. O sea, está clarísimo. Si te viene el Estoy simio... viendo que mañana no tenemos trabajo. Yo creo que esta tarde tengo un mail de no hace falta que vuelvas, pero no pasa nada. Al final es esto, ¿no? Si tu jefe está de acuerdo, que vive seguramente muy lejos de lo que le pasa al usuario final, porque también creo que hay que entender usuario, follower, audiencia, son cosas completamente diferentes, aunque lo usamos como sinónimos en demasiadas veces, ¿no? Es como, si tú me dices que vamos con esta estrategia, que vamos a hacer esto, que esta es la campaña perfecta, es el momento de decir, vale, espérate, me voy, ¿vale? Y la repienso porque aquí está fallando algo, si te está gustando, estará seguramente muy por detrás de las tendencias como hablaba Estefanía ahora. Y yo creo además, discrepo contigo, porque creo que sí que puede ser el cliente todo el mundo. Es decir, una marca de pipas, por ejemplo, puede consumir pipas todo el mundo.
Desde un padre con un hijo viendo un partido de fútbol, hasta un adolescente jugando a videojuegos, hasta un abuelo pues, cuando se cambia la dentadura postiza. ¿Cómo se nota que está Grefusa hoy aquí? Por ejemplo, ¿y eso qué significa? Que lo que tengo que analizar es a quién va dirigida mi comunicación. Es decir, yo puedo tener cliente de todo el mundo, pero ahora tenemos algo que es mágico, que son diferentes redes sociales, televisión. Hay una de medios y de información acerca de ellos, de programática, que no hemos tenido nunca. Entonces lo que hay que hacer es ser capaces de crear esos clústeres de usuarios y entender a quién va orientada. ¿Cómo? Analizando patrones de consumo dentro de cada una de las redes sociales, por ejemplo, para ser capaz de elaborar una buena estrategia en torno a ello para enamorar, pero dando en el foco del público. Bueno, porque al final no todas las redes sociales son para las mismas audiencias ni para los mismos mensajes. Al final estamos en una era en la que queremos estar en todos lados. No hace falta estar en todos lados, aunque tu jefe te diga que tienes que estar en TikTok, en Pinterest, en Instagram o en donde sea, es como, bueno, ¿no? Como tú decías, ¿dónde está la audiencia y qué mensaje tiene sentido que mandes a cada una de esas audiencias según el canal que esté, ¿no? Pero al final, usuario, follower, está ahí la diferencia porque te puede comprar todo el mundo porque vendes pipas, pero tal vez no les interesa tu contenido, ¿no? Porque no te van a comprar por lo que tú haces, te van a comprar porque en el partido de fútbol no puede faltar tomarse unas pipas en ese momento. Dale. Y va a añadir un punto que también me parece importante, y es que ese personajito que decimos que es el jefe, el ponernos nosotros también ese sombrero alguna vez, ¿no? Bueno, claro. Es decir, en Danone nos pasa que tenemos equipo de todas las edades, el ser críticos también y escuchar más allá, porque lo que nosotros pensamos que puede ser, que tiene que ser ABC, porque en la estructura de comunicación, en el funnel, a mí me han explicado que primero es este mensaje, es que igual me viene mi compañero de 23 años y me dice, es que ayer vi esto y he pensado que adaptándolo de esta manera, pues no tiene la estructura que siempre hemos pensado, pero creo que como profesionales del marketing y de la comunicación tenemos que tener esa mente abierta, esa curiosidad de poder también explorar nuevas vías. Claro, de hecho, para captar la atención. En mi equipo en Milanuncios, por ejemplo, soy el joven, me gusta recordarlo, y el resto de compañeras y compañeros que tengo muchas veces me lo dicen, ¿no? Dicen, tú es que lo estás viendo con tus ojos, pero yo lo estoy viendo con que somos una compañía que lleva 18 años, en este caso en España. Es decir, estamos súper sesgados. hemos probado de todo, estamos súper sesgados y es totalmente normal, ¿no? Entonces yo creo que también hay que abrirse un poco a ese consumidor, que el primer consumidor muchas veces es el empleado, o sea, tiene que estar también orgulloso de la propia campaña que estamos haciendo, ¿no? Vale, aquí quería hacer una pregunta al público, que no voy a ver las manos, por desgracia, porque me lo imaginaba de otra forma, pero podéis levantar, o si puedo pedir luces, en plan como si fuera alguien pro, pero podéis levantar las manos las personas que hayáis consumido, joder, mil gracias, vaya equipo, podéis levantar la mano las personas que hoy hayáis consumido TikTok, o que lo estéis haciendo ahora mismo, ¿vale? Y añadir las personas que habéis consumido Instagram, YouTube o cualquier cosa, ¿vale? ¿Cuántas de vosotras, como personas, seguís a una marca en alguna de estas redes sociales? Vale, ¿cómo conseguimos que el 99%, porque el otro 1% no me está escuchando, cómo No sé si conseguimos... es una muestra muy representativa. Es una muestra también, ¿eh? representativa O sea, porque marketing somos aquí. frikis del marketing y estamos orgullosos de serlo. Pero yo creo que muchas personas siguen a una marca o han visto contenido de una marca, y si no, casi todo el mundo sigue a un influencer que ha hecho una colaboración con una marca, por tanto, indirectamente se ha colado algún anuncio, ¿no? ¿Por qué en esos casos muchas veces decidimos no estar en un canal para captar esa atención? No es, Decidimos no estar en un canal. Antes decíamos, Yo creo hay que- veces que hay que decir que no a estar en un canal o a estar en un soporte porque no es lo adecuado a lo mejor para la marca. Aquí es, o sea, por ejemplo, nosotros somos una empresa B2B. Para mí no tiene sentido estar en un TikTok, o no se lo encuentro porque no va dentro de mi estrategia, y al final los recursos son limitados. Es decir, yo tengo que tomar una decisión en base a un presupuesto que se me da de cuál es la mejor forma de llegar. Y como he dicho, hay magia porque tenemos 1000 opciones, ¿vale? Dentro de todas las opciones que hay, la decisión de la vida, dónde debo estar y por qué debo estar, pero estar por estar es algo que no tiene sentido. Probar, hacer test, y esos test lo que te van a permitir es ser capaz de tomar mejor decisiones. Test que hagas tú o test que veas equivocarse a otras personas, valientes que hayan probado, pero yo creo que no es el ¿por qué elijo no estar? No, pues igual no tiene sentido a nivel estratégico por mi empresa o porque hay otras alternativas mejor. ¿Por qué esa persona que es muy guapa y no me quiero casar con ella? Pues porque he encontrado otra mejor que me gusta más. Pues Y yo ya que tengo que estamos- decirte que hoy no somos las marcas las que decidimos estar en una red social, porque mi Susi no tiene perfil en TikTok, pero estamos en TikTok. ¿Por qué? Porque nuestros seguidores, nuestros clientes, nuestros Sushi lovers suben contenido en TikTok.
Y entonces es verdad que no tenemos una estrategia, que ahora mismo, bueno, no tenemos una estrategia, estamos trabajando en ella, porque hay que ir y hay que ir bien, pero estamos ahí. Y para mí es importantísimo entrar y ver qué dicen de mí. Y además lo que dicen de mí y cómo lo dicen en TikTok es distinto a cómo lo dicen en Instagram, por ejemplo. Pero escucháis lo que dicen en TikTok. Por supuesto. Aunque no estéis. Claro, es Por que yo su- creo que es ahí la es donde clave. voy, ahí es donde voy, la que clave, estamos, porque es el que ya- contenido que se genera. que es el público quien tiene el poder de estar, o sea, de que una marca esté en una red, no es la marca. Puede que yo no tenga el perfil abierto, pero estoy Aún. en TikTok, aún. Llegará. Estaré. No, pero ¿por qué? Porque TikTok necesita creatividad, como han dicho antes, pero también es entretenimiento. O sea, contenido en TikTok realmente que funcione y que cumplas las expectativas de quien te sigue es complicado. Entonces, si se va para ir bien. Y entonces hay que ir en el momento adecuado y con el mecanismo adecuado, ¿no? Pero estamos. Estar, aunque tú no tengas tu perfil, estamos. Justo. Sí, 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 o sea, es que me siento muy identificada con esto porque es que justo aquí tenemos al equipo y con varias de nuestras marcas nos ha pasado, ¿no? De que nos digan, es que tenemos que estar en TikTok, tenemos que estar en TikTok. Es que estamos, Que ya chicos, estás. estamos y Lo que no tengo es una cuenta. Claro, eso es. claro, pero es que hay una estrategia detrás de cómo escuchamos, de cómo respondemos, de cómo utilizamos ese user-generated content para luego poder pues, hacer algo o incluso el poder generar un pool de embajadores que al final están ayudando a amplificar ese contenido con mucha más atención del que quizá podría lanzar con una Activia, ¿no? Es que suena muy duro decir que el usuario puede hacerlo mejor que tú, pero es que muchas veces es verdad. Es que el usuario puede generar una estrategia mejor que tú, siendo Bueno, parte de tu estrategia. ¿No? De user No content. sé si genera una estrategia mejor que nosotros. No. Digo pero sí seguir tu estrategia. O sea, al final es parte de tu estrategia también que el usuario cree contenido en ese canal. O sea, porque hay veces que lo hace Sí. indirectamente, pero hay veces que veíamos, creo un contenido o creo una acción, una activación para que el usuario cree ese contenido para un Justo. canal en el que a lo mejor no estoy. Justo. Pero está justo. siendo el parte poder de mi estar estrategia. generando acciones Claro. para forzar que ocurra esto. Efectivamente. Claro, es una forma también de... Entonces, creo que es un buen punto, ¿no? Y también aquí hay otro tema que lo hemos comentado antes un poco por encima, que es ahora últimamente, desde hace años, llevamos con la tendencia de que los influencers y los creadores de contenido sean como un pilar para transmitir un mensaje, ¿no? Para captar esa atención. ¿Creéis realmente que es algo que nos sirve para captar la atención, el hecho de poner una carita conocida que hable de nuestra marca? Luego, porque sobre todo en vuestros casos no lo asocio a influencers. O sea, ahora mismo estaba pensando en la comunicación de cada una de las marcas y no lo asocio mucho a creadores de contenido. Yo personalmente tengo cual un me gusta, ¿eh? amor-odio. con Adelanto. eso. Me pasa un poco que tengo un amor-odio, ¿no? Porque al final son una palanca muy importante. Ya no es lo mismo que cuando nacieron. O sea, al final la credibilidad en redes sociales, mucha parte estaba en ellos. Ahora cada vez más también se hatea más, ¿no? Lo que hacen los influencers con tus productos, por ejemplo. No creo que es intentar ir, no sé qué pensáis vosotros, también por el tipo de marca, ¿no? Al final yo estoy en una startup y ya sabemos que el retorno necesitamos que sea casi al momento y nos cuesta más hacer campañas de reputación, tal vez, ¿no? Pero ya a un punto que dices, ¿me vale la pena la inversión que estoy haciendo en influencers o no me vale la pena? ¿No? Para nosotros el go-to-market con influencers es clave cada vez que abrimos un país, porque te abre una ventana que con publicidad y los costes de Meta ahora mismo es bastante complicado, ¿no? Y los costes con influencers es muchísimo más fácil, pero no te puedes quedar solo con ello. Así como escuchas al usuario, hay que escuchar al influencer, hay que ver qué tipo de campaña haces, qué no. Por eso mi amor-odio ahí está un poco Yo estoy de acuerdo contigo. en la Creo que balanza. es súper importante entender. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos en los que ha funcionado muy bien y otros que no. Ha habido una gran empresa de alimentación que hace poco nos dijo que aumentaron un 0,6% las ventas en el periodo que llevamos a cabo una campaña pequeña, orientado al Pero que producto. tienes una al lado también. Una empresa de alimentación. Vaya objetivo. No era no era la tuya, pero podrá serlo en el futuro. Sin embargo, hemos tenido otras acciones que hemos llevado a cabo que no han funcionado igual. ¿Por qué? Aquí lo más importante es lo que habéis dicho en todo momento. ¿Quién es mi cliente? ¿Cómo puedo llegar a ellos? Ir a una red social no significa entender los patrones de consumo de una red social. Es entender que puede haber un montón de clústeres, un montón de formas de comunicarse. Entonces, ¿tengo que elegir un influencer? Pues soy una marca que va a un público mainstream, atacaré a diferentes nichos. Soy una marca que va a un público, no sé, por ejemplo, cuál es el vuestro, pero tendré que entender cuál es la estrategia a seguir en torno a ello. Entonces, ¿creadores de contenido? Obviamente sí, pero a toda costa no. ¿Quieres añadir algo? Yo es que estoy en el punto contrario, claro. Pues para eso estamos. Es gran consumo, es decir,
Danone, con todas nuestras marcas, tenemos una penetración de, no sé, más del 80% en España. Entonces, ocurre una cosa con nuestras marcas y es que se crearon hace muchos años, no son startups. Entonces, se crearon en un momento donde la comunicación era direccional. Era muy fácil conectar con esa marca porque al final recibías, no sé, 1000% inputs menos que hoy en día. Entonces, nos tenemos que adaptar y tenemos que conectar con nuevos públicos. Entonces, de alguna forma tenemos que conectar y, como decíamos antes, no somos expertos en generación de contenidos, no somos medios, no tenemos un alcance, no tenemos budget infinito para comprar esas audiencias. Entonces, me parecen muy útiles estos embajadores, que me gusta llamarlo, no los influencers, porque hemos trabajado mucho con influencers de forma táctica, de forma a largo plazo. Entonces, con estos que trabajamos a largo plazo son con los que nos quedamos hoy en día, porque creo que nos están ayudando a conectar realmente con nuestras audiencias, porque al final personificas la marca, ¿sabes? Nos están ayudando a poner una carita detrás, a transmitir unos valores que nos sería mucho más difícil desde la marca. Entonces, para mí es muy positivo. Pero, como decía, desde este largo plazo, no con acciones tácticas, no prostituyendo, ¿no?, este medio, y trabajando también como bueno, soy repetitiva, pero como todo el funnel, ¿no?, de embajadores, es decir, desde los propios consumidores que te están compartiendo no sé cuántas recetas a la semana hasta el embajador que tiene 1 millón de seguidores. Sí, yo creo que a nosotros nos ha pasado en Melonuncios, hemos hecho cosas por lo que decíamos antes, ¿no? Con Ibai o con The Gref, porque era como, no, tenéis que hacerlo. Y era como, bueno, tendré que hacerlo cuando vea la forma de hacerlo, ¿no? O sea, cuando vea la forma de hacerlo bien. Y al final tardas meses en dar con la clave y das con la clave, ¿no? Pero luego son esos creadores de contenido mucho más pequeños, pero sin embargo con audiencias súper cualificadas, las que te ayudan también a tener también una prescripción viable, ¿no? O sea, también algo que sea un loyalty, que sea una creencia en esa marca. Entonces, sé que estamos fuera de tiempo, pero dejadme porfa que simplemente hagamos un insight cada uno de, para todas las personas que trabajan en marketing y que mañana van a volver al trabajo o que estudian marketing, etcétera, y que mañana van a seguir con esto, ¿qué consejo se queda de cada una de vosotras de cómo captar esa atención y sobre todo cómo hacer que esa atención no solamente sea una atención momentánea, sino que sea generar una relación, ¿no? Es que ya lo de comunidad ya está como muy pasado, pero generar una relación, ¿vale?, de confianza. ¿Qué pensáis? Empieza. Y Venga, un insight a cámara ahí. ¿a esa? No sé. Yo creo que es súper importante pensar en largo plazo, esa visión largoplacista, no nos quedemos con lo que pase hoy, mañana, hoy, mañana, hoy, mañana. Tratemos de establecer una estrategia de seguimiento, o sea, hacer seguimiento de esa estrategia, espíritu crítico, mucho espíritu crítico, nos podemos equivocar, podemos pivotar, pero teniendo muy claro hacia dónde va el futuro y marcando esos objetivos. Si no marcamos objetivos es imposible, improvisando en todo momento es imposible y te tiene que haber pasado a ti con Ibai, porque al final de trabajar con él es todo improvisación. Total. Tomar decisiones que sean consecuentes con una estrategia de empresa, con un equipo alineado y siempre buscando eso, entender al usuario y enamorarle en cada cosa que hagas. ¿Leire? Yo voy a ir más al turrón. Al turrón. Sí, o sea, yo al final me centraría en tener claros cuáles son los objetivos, activarlo, atreverse, midiendo, para poder definir si va bien, va mal, o si repetiría, si no, pero atreverse sobre todo. ¿Vale? ¿Tefanía? Yo, siendo complementaria con mis compañeros, lo que os diría es que, además, tema de esta mesa, que es el swipe up, ¿vale? Que nunca olvidemos el poder del pulgar, ¿vale? Es muy importante. O sea, que el pulgar tiene un papel fundamental en los que trabajamos en el marketing, ¿no?, para que pare en el momento en el que queremos que pare. Y que para eso pues es un poco todo lo que estamos, ¿no?, hablando, ¿no?, para que presten atención y que actúen, ¿no?, que tengan engagement con nosotros y que finalmente pues compren, ¿no?, que es, en realidad somos un negocio, ¿no? ¿Marga? Yo seguiré diciendo que no escuchéis mucho a vuestros jefes, ¿vale? Porque creo que es un punto importante, porque al final el jefe final será el usuario, el que va a decidir si tu contenido, tu marca, todo lo que está pasando en tu universo tiene sentido o no para ellos, y al final, tarde o temprano, ese usuario se va a convertir en consumidor. Estoy muy de acuerdo con las métricas. Venimos de una época extremadamente medible. Creo que tenemos que perder también cierto miedo a es que el engage, es que las impresiones, ¿no?, como hablábamos en otras charlas hasta hace poco. Sí, pero ¿y el factor humano?
O sea, al final, las marcas tenemos que actuar como personas, tenemos que tener una personalidad de marca, tenemos que estar por y para las personas. No podemos olvidarnos que detrás de todo eso hay personas. Y quien está creando ese contenido, al menos en mi caso, no sé, en el vuestro, no sacaremos el tema de inteligencia artificial, pero hay personas. Y al fin y al cabo, tocar la fibra de esa persona es uno de los puntos que más te puede diferenciar, porque todo el mundo viene aquí a hablar de su libro, todas las marcas vienen a hablar de mi producto, mi beneficio, mi cliente, mis características, pero al final es ya. Pero las personas leen, las personas miran, las personas, como decíamos, tienen un pulgar para parar ese contenido. Haz que lo que tú estés creando sea algo que quieran leer. O sea, ponte en su piel y crea lo que ellos quieren leer, ¿no? Un libro no hecho para ti, sino hecho para los usuarios. Total, pues aparte de dar las gracias a estas personas tan increíbles con las que he tenido la suerte de compartir esto, yo ya añado una cosa que es, no pasa absolutamente nada. Todos la hemos cagado, todos hemos hecho campañas con las que nos han deslizado, lo vamos a seguir haciendo muy probablemente y no pasa absolutamente nada. O sea, se aprende, y es una opinión mía, se aprende cuando tienes errores, si vais a cometer un error con el budget mínimo posible. Pero se aprende muchas veces de eso. No pasa nada porque deslicen. Creo que se aprende muchísimo intentándolo. Hay que ser valiente, pero no kamikaze. Claro, creo que eso es importante. Eso. También. Bueno, equivócate rápido y equivócate barato, ¿no? Esa es la premisa de las startups. Total, sí. Total.